Bien, buenos días. Hoy 4 de febrero de 2015, siendo las 11 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 5 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Muy buenos días, magistrado, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Hago constar que en esta ocasión están presentes en este recinto el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp, titular de la tercera sala, el magistrado supernumerario Alejandro Santiago Rivera, cubriendo la cuarta sala, quienes con su presencia, magistrado presidente, integran quórum legal en términos de lo previsto por el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 13 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y por último asuntos generales, el cual fue notificado oportunamente a los magistrados presentes en este pleno. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haber sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de ponencias para el desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a la primera sala. El punto del orden del día que se trata es el punto tercero y es el relativo al TOCA 305, diagonal 14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de fecha 2 de abril de 2014, emitida por el magistrado de la segunda sala, en el proceso administrativo número 984, diagonal segunda sala, diagonal 2013, por el que se sobreseyó el proceso. Como antecedente, podemos señalar que el 13 de agosto de 2013, el accionante demandó la nulidad de diversos actos, a saber, presuntas autorizaciones verbales o escritas emitidas por el Ayuntamiento de Valle de Santiago, Guanajuato, para que el hoy tercero perjudicado prestara el servicio público de transporte de carga, grúa, en la localidad citada. El asunto fue turnado a la segunda sala, quien sobreseyó el proceso, al no existir prueba alguna de la existencia de esas autorizaciones verbales o escritas. Inconforme con el fallo, el accionante interpuso recurso en contra del sobreseimiento, argumentando que con el caudal probatorio se acredita la existencia de esas autorizaciones verbales o escritas. Los agravios que esgrime el recurrente a criterio de esta ponencia son infundados, atentos a lo siguiente. De las pruebas que cobran en el expediente, no se acredita en modo alguno la existencia de los actos verbales o escritos señalados como actos impugnados. Incluso, las aportadas por el accionante son diligencias efectuadas por el Ministerio Público, donde éste indaga sobre la conducta delictuosa consistente en la prestación del servicio público sin permiso, documento que de ningún modo permite concluir que el ayuntamiento ha dado autorizaciones verbales o escritas para que se preste el servicio concesionado de referencia. Por ello se confirma la resolución dictada por el ACUO, donde se concluye el sobreseimiento del proceso debido a que no acreditó o no quedó acreditada la existencia de los actos señalados como impugnados. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta ponencia? De no ser el caso y de estar de acuerdo con esta ponencia, les solicito lo expresen levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor secretario. Continúo con el orden del día, en particular con el desahogo del punto cuarto, relativo al TOCA 488, que es un recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la Dirección de Ingresos y el ministro ejecutor
ambos de la Tesorería de Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia de fecha 14 de julio de 2014, emitida por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 1199, diagonal Cuarta Sala, diagonal 2013, por el que se decretó la nulidad de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado. Como antecedentes, podemos señalar que el 11 de septiembre de 2013, la directora de ingresos emitió mandamiento de embargo a ejecutarse en el domicilio del actor. El 13 de septiembre de esa anualidad se ejecutó el mandamiento de embargo que concluyó con el efectivo embargo de diversos bienes muebles. Bajo ese panorama, el ciudadano afectado demandó la nulidad del mandamiento de embargo y su ejecución. El asunto fue turnado al magistrado acuo, quien decidió no sobreseer el proceso y decretó la nulidad total de los actos impugnados. Inconforme con el fallo, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación, argumentando que del caudal probatorio queda acreditado que los ciudadanos conocían los adeudos y que, por tanto, consintieron tácitamente los actos que impugnan. Los agravios que esgrime el recurrente a criterio de esta ponencia son inoperantes, ya que en la sentencia de la acuo se aclara que del caudal probatorio no se desprende que se haya hecho saber al actor la existencia del adeudo, como tampoco se acredita que se inició un procedimiento administrativo de ejecución previo al que nos ocupa. Sí existe en el expediente la determinación de un crédito fiscal, pero no hay evidencia que haya sido legalmente notificado a la parte demandante. Así pues, al no existir evidencia de la existencia de un procedimiento administrativo de ejecución sobre los mismos conceptos, previo a aquel que nos ocupa, los agravios se estiman inoperantes. Por ello, se confirma la resolución dictada por el acuo, donde se concluye que no era pertinente el sobreseimiento del proceso. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta ponencia? De no ser el caso, se somete a su consideración la misma. Y en caso de estar a favor, háganlo exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el orden del día, desahogaremos el punto quinto relativo al TOCA 643, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida por la magistrada de la Tercera Sala el 1 de octubre de 2014, dentro del proceso 1284, diagonal Tercera Sala, diagonal 2013, por el que se declaró la nulidad total del acto impugnado. Como antecedentes, podemos señalar que con fecha 29 de agosto de 2013, el Director General de Transporte del Estado de Guanajuato emitió resolución dentro del procedimiento administrativo de suspensión de los derechos derivados de la licencia de conducir, donde se sancionó al ciudadano con suspensión de los derechos derivados de la licencia para conducir por un periodo de 180 días. Inconforme con lo anterior, el ciudadano sancionado promovió demanda de nulidad en contra de la sanción de referencia ante este Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La demanda fue turnada a la magistrada de la Tercera Sala, quien en la sentencia recurrida declaró la nulidad de la sanción, aduciendo la incompetencia de la autoridad que tramitó el procedimiento. Al no estar de acuerdo con la anterior determinación, la autoridad demandada interpuso el presente recurso de reclamación, argumentando que el coordinador de programas responsable de los asuntos jurídicos de la Dirección General de Transporte sí es autoridad competente para la tramitación de los procedimientos de suspensión de los derechos derivados de la licencia de conducir. Los agravios a criterio de esta ponencia son infundados, atentos a lo siguiente. El coordinador de programas responsable de los asuntos jurídicos de la Dirección General de Transporte no plasmó en el inicio del procedimiento legal alguno que le otorgara competencia para realizar el trámite del procedimiento, contraviniendo los preceptos constitucionales 14 y 16. De ahí que se coincida con el criterio manifestado por la acuo en su sentencia y se confirme la misma. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta ponencia? De no ser
el caso y una vez que fue expuesta la misma, se somete a votación el proyecto. Señores, en caso de estar de acuerdo con el sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el orden del día, desahogaremos el punto sexto relativo al TOCA 669, diagonal 14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la Dirección de Fiscalización y Control, parte demandada, en contra de la sentencia de 20 de octubre de 2014, emitida por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 714, diagonal segunda sala, diagonal 2014, por el que se decretó la nulidad de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado. Como antecedentes, podemos señalar que la ciudadana actora solicitó a la Dirección de Fiscalización y Control de Guanajuato la renovación de un permiso de comercialización. El 24 de febrero de 2014, el director de fiscalización negó la renovación solicitada. Inconforme con lo anterior, la ciudadana afectada promovió juicio de nulidad en contra de la negativa referida, proceso que fue turnado a la segunda sala de este órgano de control de legalidad. La segunda sala determinó decretar la nulidad y reconocer el derecho. Bajo este contexto, el director de fiscalización del municipio de Guanajuato presentó recurso argumentando que su negativa se encontraba debidamente fundada y motivada. Los agravios que esgrime el recurrente a criterio de esta ponencia son infundados. Atentos a lo siguiente. La fundamentación del acto de molestia tiene como base el estudio de la afluencia de personas que viven y visitan el centro histórico de la ciudad de Guanajuato. Acuerdo general que para ser exigible a todos aquellos a los que va dirigido debió haber sido previamente publicado en el periódico oficial del Estado, de acuerdo a lo previsto por el artículo 139 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Y toda vez que el estudio multicitado no fue publicado en el medio oficial de la entidad, el mismo no puede producir efecto alguno ante los gobernados y por ende tampoco puede utilizarse como base del fundamento y motivo del argumento que niega la procedencia de la solicitud de la renovación del permiso de comercialización que nos ocupa. Por ello, se propone confirmar la resolución dictada por el ACU, quien estimó indebidamente fundada y motivada la respuesta otorgada al particular. ¿Magistrados tienen algún comentario u observación sobre el contenido del proyecto? Bien, expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con el sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuamos entonces con el orden del día y toca el desahogo del punto número 7. Por lo tanto, solicito al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez que nos exponga la ponencia relativa al TOCA 618, diagonal 14. Gracias, señor presidente, compañera magistrada, magistrado. El TOCA 608, diagonal 14, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en el proceso de origen en contra de la resolución del 15 de septiembre de 2014, dictada en el proceso administrativo 283 de 2014 por la magistrada de la tercera sala, mediante la cual se sobreseyó el proceso. El proyecto consiste, y previo a dar cuenta del mismo, quisiera dar algunos antecedentes. Al respecto, en el proceso de origen, la parte actora, por su propio derecho, interpuso la demanda a la que se adjuntó únicamente el original del recibo de cobro del sistema de agua potable de Alcantarillado de León y copia simple de la cédula profesional del recurrente. El recibo de cobro del sistema de agua potable se encuentra, y vale la pena resaltar, a nombre de una persona distinta de quien promovió la demanda, es decir, de la parte actora, y corresponde a un número de cuenta de un giro de tenería. En la sentencia recurrida se decretó el sobreseimiento por falta de interés jurídico, ya que el acto que la actora combate en el proceso de origen consiste en un recibo de cobro mediante el cual se requirió el pago a persona distinta del actor, por lo cual resultaba indispensable que el justiciable probara ser al menos el poseedor del inmueble de referencia, lo cual no aconteció en el proceso de origen. Una vez precisado lo anterior,
Es de señalarse que el argumento del agravio único, que consta este agravio de varios argumentos, de que la sentencia recurrida es ilegal ya que por ministerio de ley la parte actora quedó subrogada en derechos y obligaciones, lo cual se corrobora con el hecho de que ningún dispositivo legal prevé la obligación del nuevo usuario, propietario o poseedor de un bien inmueble de firmar un nuevo contrato o hacer manifestación alguna sobre el particular al organismo operador, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado. En este proyecto, esto en atención a que el artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé que solo podrán intervenir en el proceso administrativo las personas que tengan un interés jurídico en el que funden su pretensión. De ahí el interés jurídico para acudir al proceso administrativo deriva de un acto de autoridad dirigido a un particular y en virtud de lo cual este último, al sentirse afectado, acude a la instancia jurisdiccional. Así, es claro, para el interés jurídico nazca, debe existir un acto de autoridad dirigido al particular amparado por la preexistencia de un derecho legítimo tutelado. Sirve de sustento la tesis de rubro interés jurídico en el amparo, su concepto. El Código de Procedimiento y Justicia Administrativa requiere como presupuesto procesal que quien pretende la nulidad de un acto administrativo goce de interés jurídico, entendido como la afectación que sufre el titular de un derecho subjetivo debido a la actuación de la autoridad. Así pues, es menester que el demandante acredite ese carácter ante este órgano de control de legalidad y para ello debe, en primer lugar, acreditar que es titular del derecho subjetivo y, en un segundo momento, que ese derecho vaya a ser, esté siendo o haya sido vulnerado por la actividad administrativa. Sin embargo, en el expediente de origen no obra ningún elemento probatorio de los enunciados en el artículo 48 del Código de Procedimiento multicitado que acredite que el actor se subrogó en la obligación de pagar el número del recibo por el servicio de consumo de agua. El argumento del agravio único de que la resolución recurrida es ilegal, ya que el organismo operador, autoridad demandada, no ha tenido inconveniente en que durante años la parte actora le estuviera pagando los recibos que emitió y que le fueron entregados para ser cubiertos, por lo que el hecho real de obligar a la parte actora a cubrir dichos recibos en forma oportuna no dejan lugar a dudas de que la esfera jurídica de la parte actora se vería afectada con los actos de la demandada, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado. Ello dado que en el expediente de origen no obra ningún elemento probatorio que acredite que el actor ha estado pagando los recibos en el número de cuenta correspondiente. Asimismo, el argumento del agravio único de que la resolución recurrida es ilegal, ya que la Sala Quo tuvo la obligación de requerir a la parte actora para que aclarara la demanda desde su presentación, a criterio de este cuerpo colegiado también es infundado. Esto en atención a que el artículo 267 del Código multicitado señala que cuando la demanda no reúna los requisitos que establece el artículo 265 o no se adjunten los documentos a que se refiere el artículo 266, el juzgador requerirá al actor para que la aclare. En relación a lo anterior, el artículo 265 en sus fracciones 1 y 2 señala que en la demanda se expresará el nombre del actor y el acto impugnado. Asimismo, el artículo 266 en su fracción segunda señala que el actor debe adjuntar a la demanda el documento en el cual conste el acto impugnado. Dentro de este marco legal, la Sala Quo, mediante acuerdo 28 de febrero de 2014, requirió a la parte actora para que, número 1, precisar el acto impugnado, número 2, expresara la pretensión intentada, número 3, señalara los actos, número 4, indicara las pruebas ofrecidas, número 5, anexara copias suficientes del escrito aclaratorio, número 6, exhibiera el documento en el cual constara el acto impugnado y número 7, presentara las pruebas documentales ofrecidas. Por auto de fecha 21 de marzo de 2014, la Sala Quo tuvo por cumplido dicho requerimiento mediante el escrito presentado el 7 de marzo de 2014. El acuerdo del 21 de marzo de 2014 se ajusta a derecho, ya que en lo que interesa es de señalarse que en el proceso de origen se cumplieron los requisitos del artículo 265 en sus fracciones 1 y 2, y al señalarse el nombre del actor, así como el acto impugnado, que era el adeudo que se le cobraba al actor y la tarifa que supuestamente no correspondía. Aunado a lo anterior, es de precisarse que el requisito del artículo 266 en su fracción segunda fue cumplido con la constancia que obra a foja 4 bis del expediente original, en el cual consta el recibo de cobro impugnado. Además, es de señalarse que no es necesario que en la demanda se acreditara el interés jurídico, ya que éste puede acreditarse dentro de la secuela procesal, resultando aplicables las tesis con rubro, interés jurídico, falta de, no es motivo manifiesto e indudable de improcedencia en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo para desechar de plano la demanda de garantías
y el rubro interés jurídico en el amparo no tiene que estar probado plenamente al presentarse la demanda. De ahí el argumento del agravio único de que la resolución recurrida es ilegal, ya que la CUO tuvo la obligación de admitir la prueba de inspección ofrecida con la finalidad de acreditar la posesión, a criterio de este cuerpo colegiado es inoperante. Esto en atención a que el acuerdo por el cual se desecha una prueba es recurrible por sí mismo, según el artículo 308, fracción 1, inciso B del Código de la Materia. Dentro de este marco legal, si tomamos en cuenta que el acuerdo del 21 de marzo de 2014, en el que se tuvo por no admitida la prueba inspeccional, se notificó al actor el 27 de marzo de 2014 y el recurso se presentó el 15 de octubre del mismo año, tenemos que el recurso en contra del acuerdo de referencia excede el término de 10 días previsto por el artículo 309 del Código de la Materia. Así las cosas, ante lo infundado del agravio único, se propone confirmar la resolución recurrida por encontrarse apegada a derecho. Gracias, magistrado. Señora magistrada, señor magistrado, ¿tienen algún comentario u observación sobre el contenido del proyecto? Bien. Expuesta la ponencia y no habiendo algún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor secretario. Continuando con el orden del día, toca el desahogo del punto 8, para lo cual solicito a la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp nos exponga el toca 454, diagonal 14. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. El toca 454, diagonal 14, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala en el juicio de lesividad número 543, diagonal 13, en el cual se reconoció la validez de la resolución impugnada. El juicio de lesividad promovido por el ahora recurrente persigue la nulidad del oficio que contiene la autorización de división de un predio rústico en la ciudad de Silao, Guanajuato. El magistrado de la Cuarta Sala resolvió la validez del oficio impugnado y en contra de esta determinación la autoridad promueve el recurso de reclamación que nos ocupa. No voy a describir los agravios que se hicieron valer en contra de la determinación de la Sala, en virtud de que esta ponencia advierte una causal de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso. En primer término, cabe precisar que de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, el juicio de lesividad es un proceso administrativo promovido por una autoridad cuando pretenda la nulidad de un acto favorable a un particular, por lo que las causas de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 261 y 262 del ordenamiento legal ya citado son igualmente aplicables al juicio de lesividad, razón por la cual esta ponencia aborda de oficio la improcedencia advertida. Así pues, tenemos que, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, el juicio de lesividad es improcedente cuando la autoridad que pretenda la nulidad de un acto administrativo favorable a un particular pueda revocarlo por sí mismo, de modo que cuando ello suceda debe decretarse el sobreseimiento. En la especie, se pretende la nulidad de un oficio con el cual se le autoriza a un particular la división de un terreno de su propiedad. Los artículos 146 y 147 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa nos hablan de la invalidez y revocación del acto administrativo, y en el artículo 147 de dicho ordenamiento se señala que el acto administrativo del que hubieran nacido derechos subjetivos a favor de los particulares podrá ser revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa por razones de oportunidad, legitimidad o interés público, indemnizando en su caso por los perjuicios que causaría a los particulares. En su escrito de demanda, la autoridad afirma que el oficio cuya nulidad pretende afecta el interés público porque se emitió en contravención a las disposiciones de orden público contenidas en los artículos 2, fracción 22, 15, fracciones 2 y 3, inciso E y F, de la Ley de Fraccionamientos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Así pues, si la autoridad considera que afecta el interés público, el artículo 147 le faculta para revocar en sede administrativa y de oficio el referido permiso de división, respetando desde luego y en todo caso el derecho de audiencia del particular. A la ponencia establece que el proceso de origen es improcedente porque la autoridad puede revocar en sede administrativa el acto cuya nulidad planteó,
y por lo tanto se propone la revocación de la sentencia avenida a recurso y el sobreseimiento del juicio. Gracias, magistrada. Magistrados, ¿tienen algún comentario u observación sobre el contenido del proyecto? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor secretario. Magistrada, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 9 del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Me refiero al TOCA 538 diagonal 14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso 643-2014, en el que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado. En el asunto que nos ocupa, los actos impugnados lo fueron la imposición de una sanción consistente en el levantamiento de la boleta de arresto por falta a servicio extraordinario en tianguis y la calificación de arresto por 12 horas. La Sala determinó en su sentencia la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado. En primer término, la recurrente argumenta en contra de la sentencia que el acto sí se encuentra debidamente fundado y motivado de conformidad con el reglamento interior de la Dirección General de Policía Municipal de León. Este argumento es inoperante porque parte de una premisa incorrecta, a saber, que la boleta de arresto se emitió con fundamento en los numerales a que hace alusión en su agravio, siendo como lo es que el acto combatido no fue fundado en los artículos invocados por el recurrente. Asimismo, la recurrente argumenta que la sentencia no es congruente porque la boleta impugnada se emitió y calificó debidamente por la autoridad competente. Estas disertaciones también son inoperantes, pues no concretan algún razonamiento capaz de ser analizado. Por lo anterior, esta ponencia propone la confirmación de la sentencia avenida a recurso. Gracias, magistrada. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta ponencia? Bien, expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrada, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 10 del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Me refiero al tocado 626 diagonal 14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el tesorero municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas en contra del acuerdo emitido por el magistrado de la primera sala dentro del proceso 1285 diagonal 14, en el cual se admitió su intervención como tercero. En contra de esta determinación, el tesorero municipal interpuso el presente recurso, señalando que no basta con que el actor solicite que se le llame como tercero para que el magistrado admita dicha solicitud. Para una mejor comprensión del asunto que nos ocupa, me permito señalar que los actos impugnados lo son: una notificación, la falta de pago de un contrato de obra pública y el pago de gastos no recuperables. De conformidad con el artículo 100 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, es por medio de la Tesorería Municipal en que el Ayuntamiento pagará las estimaciones que se autoricen. Luego, como la pretensión de reconocimiento de derechos ejercida por la actora gira en torno al pago de estimaciones y del costo de financiamiento relacionados con un contrato de obra pública, es evidente que, de resultar procedente esa pretensión, corresponderá al tesorero municipal efectuar el pago que corresponda, razón suficiente para que comparezca al proceso con la calidad de tercero. Por estas razones, la ponencia propone la confirmación del acuerdo recurrido. Gracias, magistrada. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre esta ponencia? Bien, expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Señor secretario, continuando con el orden del día, toca el desahogo del punto 11, por lo que solicito al magistrado Alejandro Santiago Rivera nos exponga el toca 332, diagonal 14. Gracias, señor presidente, señora magistrada, señor magistrado. Pongo a consideración de este pleno el proyecto de resolución en el toca 332 del 2014, en cumplimiento a la ejecutoria dictada el 23 de enero del presente año por el Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del 16º Circuito dentro de los autos del amparo directo administrativo número 492, diagonal 2014.
El 17 de septiembre de 2014, este Pleno dictó resolución en el presente toca, en el que confirmó el acuerdo de 30 de mayo de 2014, dictado por el magistrado de la primera sala de este tribunal, dentro del proceso administrativo número 767 del 2014, por medio del cual desechó la demanda del actor por notoriamente improcedente. En la ejecutoria que se cumplimenta, se concedió al actor el amparo y protección de la justicia de la Unión, por lo que en el proyecto se propone, en primer término, dejar insubsistente la resolución del 17 de septiembre de 2014 y calificar como el único agravio como fundado, en tanto que, para desechar cualquier demanda, debe estar demostrada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia. Y cuando el tema se refiera a que quien promueve la instancia carece de legitimación procesal activa, pues no tiene el carácter de gobernado o particular para poder accionar, se trata de cuestiones que requieren un análisis más detallado que el que puede hacerse en el acuerdo de inicio, dado que son aspectos que se relacionan con el fondo del asunto, razón por la cual aspectos de esta naturaleza deben reservarse hasta la sentencia que resuelva el asunto. En este contexto, al resultar fundado el único agravio hecho valer por el recurrente, la consulta propone revocar el acuerdo recurrido para el efecto de que el magistrado acuo provea sobre la admisión de la demanda, en el entendido de que el tema referente a si el actor acudió al proceso como autoridad o como particular debe analizarse hasta el dictado de la sentencia, pudiéndose arribar a la misma conclusión que en el acuerdo recurrido, pero una vez que se conozca en toda su extensión el acto cuestionado en el proceso administrativo. Gracias, magistrado. Magistrada Ariadna, magistrado Vicente, ¿tiene algún comentario u observación sobre el contenido del proyecto? Bien, expuesta la ponencia, no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor secretario. Magistrado Alejandro Santiago, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 12º del orden del día. Gracias, presidente. Someto a la consideración de este Pleno el proyecto de resolución en el recurso de reclamación con número de toca 482/2014, interpuesto por el actor en el proceso administrativo número 764/2014, en contra del acuerdo del 1 de julio de 2014, por medio del cual el magistrado de la segunda sala de este tribunal desechó las pruebas inspeccional, de ratificación y testimonial que el propio actor ofreció. Los agravios expuestos por el recurrente se estiman infundados. En cuanto a la prueba de inspección, se advierte que el actor la ofreció sobre diversos documentos que obran en los archivos de la autoridad demandada, por lo que legalmente no se trata de una prueba de inspección, sino de una prueba documental, la cual, en todo caso, el oferente puede exhibir al proceso, de manera que admitirla como inspeccional equivaldría a convertir al juzgador en un colaborador del oferente de la prueba, al ayudarlo a constituirla mediante la inspección de los documentos relativos. En este sentido, se considera acertada la parte del acuerdo impugnado, en el que se desechó la prueba inspeccional sobre diversos documentos existentes en poder de las autoridades demandadas. Máxime si consideramos que la CUO, haciendo uso de su facultad para mejor proveer, requirió a estas últimas la exhibición de dichas documentales, con lo cual se impide dejar en estado de indefensión a la hora recurrente. Por lo que hace a la prueba de ratificación de contenido de nota periodística, se precisa que el artículo 46 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado a admitir invariablemente todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, pues eso dependerá de cada caso en concreto, ya que el referido numeral contiene dos limitantes. Primera, que las probanzas ofrecidas tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, y segunda, que la prueba esté reconocida por la ley. Por tanto, si en el código de referencia no se encuentra prevista la prueba de ratificación de contenido de nota periodística, por más que la misma tenga relación con los hechos controvertidos, no ha lugar a admitirla por no ser una prueba reconocida por dicho código en su artículo 48. Finalmente, respecto a la prueba testimonial del contenido de las notas periodísticas, se advierte que si el actor ya había ofrecido como prueba de su parte para probar su destitución, baja o cese un primer grupo de testigos, entonces la testimonial ofrecida con la intención de probar el mismo hecho, en efecto, es innecesaria. Pues el artículo 96 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato
se desprende que las partes podrán presentar hasta 3 testigos sobre cada hecho que pretendan probar. En este sentido, la consulta propone confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, magistrado. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la ponencia expuesta? Bien. No siendo el caso, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con el mismo o con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 13º del orden del día. Gracias. Presidente, pongo a consideración de este Pleno el proyecto de resolución al recurso de reclamación con número de TOCA 576/2014, interpuesto por el autorizado del Secretario de Seguridad Pública Municipal y Presidente del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fechas 3 de septiembre de 2014, emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal en el proceso administrativo 1455/2013. En dicho proceso de origen, el actor impugnó la resolución dictada el 28 de septiembre de 2013 dentro del procedimiento administrativo disciplinario que le fue instaurado, en la que se le aplicó la sanción de suspensión del cargo de agente de tránsito, y además impugnó el acuerdo de notificación y ejecución de la sanción de suspensión. En la sentencia que ahora se revisa, la magistrada Cuo declaró la nulidad de los actos impugnados, porque en la resolución administrativa impugnada la prueba testimonial no se desahogó en la forma y términos previstos en el reglamento del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal, así como en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Los agravios formulados por la autoridad recurrente se estiman infundados en una parte y en otra inatendibles. Efecto contrario a lo aducido por quien recurre, la sentencia en materia del presente recurso sí se encuentra fundada y motivada, pues precisó que las pruebas testimoniales no fueron debidamente valoradas por la autoridad demandada, ya que carecen de valor probatorio al haberse desahogado fuera de la audiencia, con lo cual se dejó en estado de indefensión al actor, vulnerándose lo previsto en los artículos 5, 45b y 45c del Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal, así como los numerales 98 y 106 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para este Estado. Por otra parte, si bien es cierto que en el proceso administrativo la nulidad para efectos procede en los casos en que el acto impugnado contenga vicios subsanables, sin embargo, la indebida valoración de pruebas en un procedimiento de responsabilidad administrativa en el que debe quedar debidamente acreditado la conducta que se le atribuye al servidor público no puede considerarse como una violación reparable, pues de considerarse lo contrario, no quedaría plenamente demostrada la responsabilidad del sujeto a procedimiento. Por ello, la nulidad procedente es la total y no para efectos. En este sentido, si como bien lo precisó la CUO, en la especie las pruebas testimoniales se desahogaron fuera de la audiencia del procedimiento, pues se llevaron a cabo antes de que se ordenara sujetar al procedimiento administrativo disciplinario, tampoco podría considerarse una reposición al procedimiento, dado que los testimonios no formaron parte de este al haber sido desahogados con anterioridad. Finalmente, son inatendibles las manifestaciones del recurrente en donde se limita a argumentar que en el considerando sexto de la sentencia se señaló que la suspensión impuesta al actor era de 30 días, mientras que en el resolutivo segundo dijo que era de 8 días. Sin embargo, el tratamiento de tales cuestiones no corresponde al recurso de reclamación, sino a la aclaración de sentencia contemplada en el artículo 304 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Bajo estas consideraciones, la consulta propone confirmar la sentencia impugnada. Gracias, magistrado. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre esta ponencia? Bien, no siendo el caso, se somete a votación el proyecto. Quienes estén a favor, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 14º del orden del día. Gracias, presidente. En este punto solicito a este Pleno que se me permita abordar de manera conjunta el TOCA 653/2014 y el siguiente enlistado en la orden del día 654/2014, virtud de que la sentencia impugnada es la misma. Gracias, magistrados. Está a su consideración la propuesta del magistrado Alejandro Santiago a fin de que se discutan de manera conjunta los TOCAs
653 y 654, ambos de 2014. En caso de estar de acuerdo con esta propuesta, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba la propuesta, señor secretario, por unanimidad. ¿Tiene usted el uso de la voz, magistrado? Gracias, Alejandro. presidente. Pongo a consideración de este pleno los TOCA 653 y 654, ambos de 2014, relativos a los recursos de reclamación interpuestos por la parte actora y la autoridad demandada en contra de la sentencia del 6 de octubre de 2014 dictada en el proceso administrativo número 385 del 2014. En la sentencia que ahora se revisa, el magistrado acuó sobreseyó en el proceso en lo que se refiere al acto consistente en el ilegal acto de fincarle una cuenta al actor por un servicio que no se le presta. Y respecto del aviso de cobro de agua potable, declaró su nulidad porque no se cita la disposición que permita conocer la identidad y competencia del servidor público que lo emitió. Ahora bien, en su escrito de recurso, la parte actora hizo valer un único agravio, el cual se estima inoperante para revocar o modificar la sentencia en materia de revisión. En efecto, para arribar a su decisión de sobreseer en el proceso principal por inexistencia del acto impugnado consistente en el ilegal acto de fincar una cuenta por un servicio que no se le presta al actor, el acuo empleó como argumento toral que al actor se le brinda el servicio de drenaje y saneamiento en el domicilio señalado en autos, por lo que se tiene por acreditado que con anterioridad a la presentación de la demanda existe la cuenta correspondiente al inmueble referido. De ahí que no exista de manera posterior un acto diverso por el cual la autoridad demandada hubiera asignado al actor ese número de cuenta. Entonces, el recurrente tenía la obligación de combatir directamente con su agravio esas consideraciones jurídicas expuestas por el acuo para apoyar su fallo. Sin embargo, el recurrente no expuso razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó el acuo para arribar a su decisión, sino que solamente se limitó a hacer simples afirmaciones y consideraciones particulares, pero sin demostrar que la sentencia se haya apartado de la ilegalidad. Por otra parte, la autoridad demandada formuló dos agravios en los que alega que el acuo vulnera en su perjuicio el principio de congruencia de la sentencia porque determina la nulidad de un adeudo por concepto de drenaje y saneamiento que no está fijado como acto impugnado, por lo que se excede en sus facultades, dado que su actuar debe estar limitado a los puntos controvertidos fijados en la propia sentencia. Tales disertaciones se estiman infundadas, pues contrario a lo deducido por quien recurre, es legal la sentencia que se revisa, ya que el acuo no se aparta de los hechos constitutivos de la controversia, sino que se apoyó en una debida interpretación del escrito inicial de demanda, para arribar a su decisión de decretar la nulidad del aviso de cobro de agua potable, por no haberse citado la disposición que permita conocer la identidad y competencia del servidor público que lo emitió. Esto es, el acuo interpretó la demanda en su conjunto, a fin de armonizar los datos en ella contenidos y de esa manera fijó la litis congruente con los elementos que la conforman. En ese sentido, si se toma en cuenta que la demanda constituye un todo que debe analizarse en su integridad, armonizándose con las pruebas y anexos de la misma por el juzgador, a efecto de dilucidar las verdaderas pretensiones sometidas a litigio, entonces debe entenderse que el magistrado acuo consideró que en realidad lo que pretendía impugnar el actor era el aviso de cobro de agua potable, máxime que fue el que anexó como documento en el que obra el acto impugnado. Aunado a lo anterior, es de advertirse que la autoridad demandada, al contestar su demanda, reconoció que uno de los actos impugnados era el aviso de cobro de agua potable, motivo por el cual el acuo resolvió respecto de dicho recibo. En atención a lo expuesto, la consulta propone confirmar la sentencia impugnada. Gracias, magistrado. Señores magistrados, primeramente someto a su consideración el TOCA 653, diagonal 14, enlistado como punto 14 del orden del día. ¿Tiene algún comentario sobre este TOCA? No. Bien, de no ser el caso, entonces se somete a votación el proyecto. Quienes estén de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad el TOCA 653, diagonal 14. A continuación, pongo a su consideración el TOCA 654, diagonal 14, relativo al punto 15 del orden del día. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre este TOCA?
Bien, de no haber comentarios, se somete a votación el proyecto y quienes estén de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. También ha sido aprobado por unanimidad el TOCA 654. Continuando con el orden del día, en particular con el punto 16º, le solicito, señor secretario, nos dé cuenta con los asuntos generales. Procedo, magistrado. Le informo al Pleno que como único asunto general se da cuenta de que fueron remitidas a la Presidencia por parte de los magistrados los comentarios y observaciones realizadas a la iniciativa de reforma y adiciones a diversas disposiciones del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para nuestro Estado en materia de juicio en línea y medios alternos. Es más que una vez que fueron recibidas serán conjuntadas y hechas nuevamente de conocimiento de esta Presidencia para su posterior remisión en caso de que así lo apruebe usted y este Pleno, magistrado. Gracias, señor secretario. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario adicional sobre esta consulta que nos hace el Congreso? Bien. No habiendo comentarios, se somete a votación la propuesta y en caso de estar de acuerdo con el sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada esta sesión, siendo las 11:45. Gracias.